este índice de estrés postraumático? No, por lo tanto no es equiparable. La prostitución, según el Francisco Orengo, causa efectos devastadores sobre la persona que la ejerce. Muchas gracias. He oído a Luis Jara en esa refutación, ya que ha atacado uno de los principales argumentos del equipo a favor, que era la moralidad personal. Y vamos a ver cómo responde Gerard Guiu. Bien, para terminar con el SEP, porque no nos gustaría solo centrarnos en un síndrome que ya hemos dicho que también se sufre en otras profesiones, con diferentes tantos por cientos, pero pensemos que precisamente a veces estos tantos por cientos es debido a una falta de regulación, una regulación que establecieron unas medidas higiénico-sanitarias. Sí, por favor. ¿Sabe usted que el 80% de las prostitutas, según Janice Raymond, son víctimas del tráfico en la misma Holanda, donde es legal? Eso es delito, y estamos de acuerdo en que se ha de perseguir y se ha de solucionar. Estamos totalmente de acuerdo en eso, sí, dígame. Pero que la legalización, entonces, que su argumentación no acaba con estos problemas. Muchas gracias. No, bien, pero reduciría, por ejemplo, lo que han dicho, enfermedades por transmisión sexual. Una regulación reduciría este índice. También descendería lo que es el SEP, el síndrome de estrés postraumático. Continuemos más adelante. Hablemos de más argumentos, puesto que no nos vamos a ceñir solo en uno. Nosotros tenemos muchos más. Nuestro equipo consideró oportuno el hecho de gente que vivía, por ejemplo, en el mundo de la prostitución, hablar con ellos. ¿Qué pensaban? Preguntarles a ellos directamente si creían ellos que era equiparable a las demás profesiones. Ustedes han hablado de libertad. Díganme si en estos casos ustedes ven la libertad que ustedes han mencionado. Luz, una filipina de 23 años. Cuando le preguntamos si la profesión de prostitución era equiparable a las demás profesiones, Luz nos dijo que era una opción de vida, que ella podía escoger entre alternativas profesionales, que podía haber trabajado en un sector de la hostelería o que podía haber trabajado de asistenta en una casa particular. Sin embargo, Luz, con plenas facultades mentales, de manera libre, decidió ejercer la profesión de prostitución. Sí, dígame. Por ejemplo, aquí tengo un documento, no de una persona, sino de un organismo de la Asociación de Meretrices Profesionales de Uruguay, que lucha por que se equipare, porque se reconozca como trabajo la prostitución. Es decir, el mismo sector que quiere que sea un trabajo. Pero le dice, ¿y usted considera que es una profesión más? Dice, no, porque se recorren muchas cosas, muchas más cosas que las mujeres pueden pasar en el resto de profesiones. No es una actividad normal y decente. De una asociación que quiere hacerla un trabajo, pero nunca equiparable. Yo no me voy a pelear con usted porque usted la considere un trabajo. Aquí lo que nos trae es que sea equiparable. Sí, es que tanto tiempo las preguntas no tengo tiempo de contestar. Miren, ustedes estaremos de acuerdo en que todas las profesiones tienen una vertiente positiva y una vertiente negativa. Todas las profesiones, aun siendo diferentes entre ellas, cuando me reconocen de que ustedes consideran la prostitución una profesión, ya es equiparable, puesto que es una profesión. Les pongo el ejemplo. Hay profesiones, por ejemplo, que están muy bien remuneradas, por ejemplo, el alto ejecutivo, y otras profesiones que, por desgracia, no están tan bien remuneradas, como, por ejemplo, el trabajo doméstico. Otras profesiones implican un mayor riesgo, como, por ejemplo, el torero, el soldado o incluso el minero. Y otras que no tienen tanto riesgo, como aquella persona, por ejemplo, que trabaja pues, en un establecimiento cerrado, que trabaja el funcionario, que trabaja sin un riesgo adicional. Otras profesiones implican, por ejemplo, un esfuerzo físico, el futbolista, o, por ejemplo, un esfuerzo intelectual, el escritor. Sin embargo, todas estas profesiones, aun con estas diferencias, son equiparables a las demás por la condición que han dicho ustedes que es profesión. Miren ustedes, continúo con más ejemplos. Por ejemplo, también teníamos en Carni, hablen de la libertad de estas personas que también nosotros hemos encontrado en la calle. Nacionalidad española, 29 años. En Carni nos dijo que ella podía seleccionar a sus clientes. En Carni dijo que ella se podía negar a determinados requerimientos sexuales. Incluso dijo que para ella el sexo no era tratarlo fríamente, como muchas veces lo trataba la gente en el ejercicio de la prostitución, sino que el ejercicio de la prostitución a veces era como un arte, que el sexo podía llegar a ser una terapia. En ocasiones, en Carni asumió de que realizaba ciertas actuaciones como las de psicóloga y me decía, ¿y por qué no entonces se tiene que equiparar mi profesión a las demás profesiones? Recordemos, aun siendo diferentes entre sí, porque todas lo son equiparables por el hecho de ser profesiones. Muchas gracias. Ha hecho muy bien Gerard en abrir el debate, no solamente centrándose en el estrés postraumático, sino comparándola con otras profesiones y basándose en todas las diferencias. Cuando May tenía 4 años, le cayó agua hirviendo en la cara. May tuvo suerte, más suerte que su hermana Fen, que a los 12 años será vendida por sus padres a un proxeneta por 15.000 pesetas. La llevará a un burdel, donde será golpeada hasta que se acueste con hombres por 100 pesetas. Probablemente le contagien el SIDA. ¿Cómo impedir que Fen sea vendida?
Con tu ayuda podemos evitarlo. ¿O es necesario que a FEN se le derrame agua hirviendo en la cara? ¿Conocen alguna organización que vaya en contra de la zapatería? No, ¿verdad? ¿Sí? No, pero sí que conozco muchas asociaciones que van en contra de delitos, como nosotros, que somos los primeros que queremos acabar con eso. Precisamente por eso abogamos por una regulación que simplemente reconozca un derecho, el derecho a ejercer libremente una profesión. Si ustedes han reconocido que en la misma Holanda el tráfico es inevitable, aunque sea legal, ¿cómo pretenden discernirlo legalizándolo? No tiene sentido. Además de que eso es un futurible. Y la pregunta de hoy es en presente de indicativo. ¿Es equiparable la prostitución al resto de las profesiones? Y usted está respondiendo en futuro. Cuando se legalice, cuando se normalice, cuando haya normas sanitarias. Decididamente no, no es equiparable. Vamos a ver. Ha comentado un caso de una prostituta. Es increíble. Está rebatiendo argumentos personales contra estadísticas generales. Y ha hablado de una española, también muy curioso, teniendo en cuenta que el 90% son inmigrantes en España. Solamente un 10% se pueden considerar nacionales, peninsulares. Sí, dígame. Así que ya que nombrada la pregunta, le diré que es equiparable, no equiparada. Y que para estar equiparada necesita una afrontación legal, que eso es lo que ya existe en otros países. Por lo tanto, perdón, por favor, le dejo acabar con la pregunta. Además, la pregunta, le digo que no es solo en España ni en un país concreto, sino, como bien usted sabe, alrededor mundial, en todos los países del mundo. Bueno, yo le doy 10 países en los que está ilegalizado frente a uno que lo haya legalizado. Y además, le nombro otras estadísticas. El 80% de las prostitutas de Holanda, que se ha dicho ya que, no sé, se le parece olvidar que sufren el tráfico, pero que no se evita con la legalización. Bueno, dice que es una actividad económica. Si usted me dice que el 75% de los mineros son drogadictos o que el 62% de los mineros son violados, yo obviamente empezaría a pensar que esta profesión no es tal, sino que son esclavos, verdaderos esclavos. Cuando usted me diga una profesión que contenga estos índices de ambientes negativos, de síndrome de estrés postraumático, del dichoso índice, o de amenazas físicas, o de agresiones, entonces podrá decirme usted que es equiparable, pero no me diga que en un caso determinado podrá serlo, o en un caso concreto. Hábleme de una profesión que tenga estos datos, estos mismos, ¿sí? No le voy a hablar de datos, pero le voy a hablar de la realidad. Y usted ha hablado de la minería. ¿Saben ustedes que hay niños que bajan a las minas con 6 y 7 años y mueren en el Perú y en Brasil? O sea, ¿y vamos a dejar de considerar profesión a la minería? Yo le concedo la palabra, un momento. Entonces usted está equiparando la minería esclavista de los niños pequeños con la prostitución. Muchas gracias. Esto está equiparando dos cosas que son completamente fuera de lugar a equipararlos con un trabajo, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es que porque en el sector de la minería existan delitos como la prostitución, como los niños pequeños, perdón, déjame acabar, no por ello desmerecemos la actividad de minero. Y lo mismo ocurre con la prostitución. Pero en España, donde es legal, el 80% de los mineros no han sufrido el tráfico. Sin embargo, en Holanda, donde sí es legal la prostitución, el 80% sí han sufrido el tráfico. Y lo siento, pero me quedan 25 segundos. Bueno, les digo además que la penalización de los clientes en Suecia, el país menos permisivo, es el país donde menos prostitución hay. Solo un 35% de lo que hay en el resto de los países. Muchas gracias. Hemos pasado el ecuador del debate y es la última oportunidad que tiene el equipo a favor para refutar los argumentos de en contra, ya que su próxima intervención serán las conclusiones. Bien, empezaremos por las últimas palabras del contrincante. Habla de Suecia, magnífico, un país donde ha establecido una ley abolicionista de la prostitución. Porque en Suecia, señores, la prostitución es un fenómeno social no deseado. ¿Quieren conocer las consecuencias de la ley de Suecia? ¿Quieren conocerlas? Yo se las digo. El mismo ministro de Asuntos Sociales ha dicho de que esta ley es un completo fracaso. Es un completo fracaso y que tiene que ser revisada. ¿Quieren saber por qué? ¿Cuáles han sido estos resultados? Un comercio sexual mucho más violento, puesto que con que la prostitución se continúa ejerciendo de manera ilegal, hay un incremento de la dependencia del proxeneta. Las condiciones infrahumanas han incrementado. La prostitución clandestina ha aumentado considerablemente. A esto le dicen afrontar lo que es la prostitución. Miren ustedes, no es que seamos nosotros que pidamos una regulación,
Es la propia Constitución española la que nos permite y nos garantiza la democracia en este país, la que ahora nos está amparando en esta libertad de expresión que estamos realizando aquí, en Salamanca. Es la misma Constitución la que establece que los poderes públicos deben ser los que deben remover aquellos obstáculos para aquellos casos aquellos obstáculos de igualdad entre los diferentes colectivos sean subsanados. Es decir, ¿acaso la prostitución no es un colectivo que merece un trato igualitario, al igual que las demás profesiones? ¿Me pueden decir ustedes qué diferencia hay entre el uso de los brazos de un trabajador que carga y descarga cajas en un almacén con la utilización por otra parte de lo que es otra parte de la persona que ejerce la prostitución? La única diferencia, me adelanto yo, la única diferencia que queremos nosotros que hay es en la utilización de la parte del cuerpo. Las demás diferencias que hayan serán puramente morales y estrictamente personales. Y si no, miren ustedes, sí, por favor. No se lo digo yo, se lo puedo repetir. Por usar los genitales, que usted ha evitado decirlo, el 68% de las prostitutas sufren estrés postraumático por realizar la prostitución. Y no es un juicio moral, es una realidad. Sufren traumas psicológicos. Muy bien. Utilización de los órganos genitales. En el mundo de la prostitución no solo se utilizan los órganos genitales, se pueden utilizar otras partes del cuerpo. Por eso, perdonen, no he evitado en ningún momento utilizar esta palabra, porque para mí no supone un prejuicio moral. Para mí no supone un prejuicio moral decir órganos genitales. Y ustedes, si ven el argumento moral, miren ustedes, déjenme hablar del SEP, que tanto insisten. El SEP está fundado, y las causas principales, en violaciones, que es delito, en acoso y abuso sexual, que es delito y que además, por desgracia, se sufre en otras profesiones. Y ya hemos dicho del SEP, que parece que sea su único argumento, ya hemos dicho que precisamente el SEP son personas las que lo padecen, personas desgraciadamente enfermas, que necesitan un trato y que no tienen por qué ejercer una profesionalidad de prostitución ni cualquier otra, sino necesitan ayuda. Hablan de delitos, delitos y delitos. Caracterizar una profesión por los delitos que se puedan cometer de manera directa o indirectamente en el ejercicio de la misma, consideramos que no es la buena vía. ¿Acaso cuestionarían la condición de político porque puede corromper o puede hacer un abuso de poder? ¿Cuestionarían la profesión de juez porque puede prevaricar? ¿Cuestionarían al funcionario porque puede realizar el delito de malversación de fondos públicos o al empresario porque puede hacer extorsión? Es decir, delitos, delitos y más delitos. El delito no es una profesión. La prostitución, insistimos, aun siendo diferentes con las demás profesiones, al igual que las demás profesiones entre sí, son equiparables por ser profesiones. Muchas gracias. Muy bien utilizado, Gerard, este último turno de refutación para asentar su postura y aislado los delitos de lo que es el ejercicio de la prostitución en sí. Vamos a ver. No es el único argumento que hemos usado, pero si hubiese sido el único, hubiese sido suficiente para no equipararlo. Porque saltarse a la torera que el 68% de las millones de prostitutas sufren estrés postraumático es más que suficiente, pero no ha sido el único. Le hemos dado comentarios de las comisiones obreras, de las Naciones Unidas, de este simposio en que voy a seguir haciendo hincapié, porque es que no tiene desperdicio, y voy a hacerlo ahora mismo. ¿Sabe usted lo que dijo la Dirección General de la Mujer acerca de la prostitución? La prostitución solo puede ser entendida como un gravísimo atentado a la persona, a su dignidad, a su libertad individual y sexual. ¿Le parece suficiente? Sigo. Según Wasila Tansila, que es de origen filipino, directora del programa de la promoción de la condición de la mujer de la UNESCO, dice, a la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer con las prostitutas? Hay que reintegrarlas, reinsertarlas y ayudarlas para que encuentren un trabajo, porque lo que tenían antes no era un trabajo, era una explotación. Y si fuese un trabajo, ¿usted conoce alguna actividad que por el simple hecho de hacerla necesite de una reinserción, de una reintegración y de una ayuda? No, no conocerá ninguna, porque los traumas que conlleva esta actividad no lo hay en ninguna otra. ¿Sí? ¿Saben ustedes lo que dice el colectivo Taira, representativo de las prostitutas en nuestro país? Que es cierto, que hay que dar ayudas sociales a las personas que no quieran ejercer cualquier profesión. Ahora bien, también hay que reconocer el derecho a ejercer libremente esa profesión. ¿Me pueden manifestar ustedes por qué están en contra de ejercer con libertad, con autonomía, una profesión? Por lo que veo, usted está comparando Etaira, un colectivo de prostitutas, con las que yo no tengo ningún problema, ningún prejuicio, con las Naciones Unidas.
Yo voy a equiparar, usted me está equiparando la resolución de las Naciones Unidas que dice textualmente que hay que erradicar la palabra prostitución forzada por entender que la prostitución lleva inherente la carga de forzada. No existe distinción entre libre y forzada. Cuando la necesidad más imperiosa lleva a una persona que no tiene cultura ni educación a prostituirse, no es por libertad, es por la necesidad clamorosa de comer o de subsistir. Y eso no es argumento para decir que es una actividad como las demás. Es simplemente agarrarse al clavo ardiente de la necesidad. Dígame. A ver si tiene suficiente con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. La prostitución forzada no es un trabajo, es un delito. Pues yo creo en eso. Estoy de acuerdo, tienen derecho al trabajo, pero es que yo estoy defendiendo que la prostitución no es un trabajo y se lo estoy demostrando, pero no porque lo digo yo, como ustedes están haciendo con ideas de prostitutas, de comentarios de María o de Carmen. Yo estoy diciendo por las Naciones Unidas y estoy diciendo que la prostitución no es un trabajo. Y le vuelvo a decir, en la 23 Asamblea Especial de las Naciones Unidas, acaecida en Nueva York hace 2 años, la misma Naciones Unidas establece, y leo textualmente: no se puede considerar como un trabajo algo que implica y genera violencia, vejación, desprotección, desprecio y marginalización. Si usted dice que las Naciones Unidas dicen que todos tenemos derecho al trabajo, estoy de acuerdo. Todos tenemos derecho al trabajo, pero no a la prostitución, porque las mismas Naciones Unidas dicen que no es un trabajo. Y no lo digo yo, si es que con esto me podría ir ya. Dígame. ¿Usted está descalificando la Asociación Etaira por ser de prostitutas? No, porque además la Asociación Etaira pertenece a una red internacional de asociaciones que velan por los intereses de estas personas que libremente ejercen una profesión. Y además presentaron un proyecto en el Senado para que un día la prostitución libre sea regulada, con el fin también de reducir las prácticas delictivas. Esto es. Yo he dicho que me parece que tiene más peso y tiene más sentido crear a Naciones Unidas con un colectivo subjetivo de prostitutas. Evidentemente, las Naciones Unidas todos han comprendido que tiene más peso que Etaira. Yo no he desprestigiado a ella. Pero además, muchas gracias por citármelo, porque en el mismo simposio intervino Etaira. Etaira es una palabra que viene de la producción, es decir, y ella misma participó en este simposio. Por lo tanto, no la he desprestigiado. Yo estoy con ellos también. Muchas gracias. Pues van a comenzar los turnos de conclusiones. Ya no hay momento para refutar lo que ha dicho el equipo contrario, sino simplemente para resumir el debate y asentar su postura. Veamos cómo lo hacen los dos equipos. No lo escucharon, pero al principio mi compañero, por causas del micro, les comentó que había encendido un contador, que debería salir en pantalla. Ese contador se encendió cuando empezó a hablar el equipo contrario. ¿Y saben ustedes lo que representa? Ese contador representa el número de niños que han entrado en la prostitución mientras aquí se debatía si se debe equiparar al resto de profesiones. Si ese contador siguiese encendido durante un año, la cifra se elevaría a 2 millones, según las Naciones Unidas. Si desde este foro se pretende equiparar la prostitución al resto de profesiones, ese contador seguirá sumando inexorablemente. Queremos, con las conclusiones, decir que no hemos basado en hechos y cifras irrefutables y concluyentes. Hechos y cifras que vienen de organismos como las Naciones Unidas, como el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Asuntos Sociales y como el mismo Parlamento Europeo. Uno de los pilares de nuestra argumentación ha sido el Simposio Internacional sobre Prostitución y Trata de Mujeres, acaecido en Madrid hace menos de un año. En ese simposio, donde tuvo lugar, donde se reunieron tantos organismos, después de 3 días intensos de debate, terminó con una declaración de intenciones, la Declaración de Madrid, que fue firmada por todos los organismos presentes. ¿Quieren ustedes que les lea qué dice esa Declaración de Madrid? Les cito textualmente. Reconocemos la necesidad de que los gobiernos trabajen para poner a disposición de las mujeres que ejercen la prostitución recursos de rescate, rehabilitación, salud, educación y subsistencia económica. ¿Han oído bien? Todos estos organismos están pidiendo que a las personas que ejercen la prostitución se las rescate. Están pidiendo que a estas personas se las salve de donde están, que no estén ni un minuto más sufriendo los achaques de esta actividad, que las está destrozando. Y se lo garantizo, como en los documentos que aportamos. Están pidiendo rehabilitación, piden que se les ayude a normalizar su situación, que se les rehabilite. ¿Conoce usted alguna actividad que por el simple hecho de ejercerla haga falta después una rehabilitación o una reinserción? No conocerá ninguna. También pide que se les facilite salud, porque está demostrado que esta actividad provoca daños físicos y psicológicos evidentes. Y por mucho que hayan querido saltarse el SEF,
Es un hecho y es un daño que es bestial y que no podemos equiparar algo que destruye a las personas al resto de las profesiones. Les piden educación, que reciban educación porque estas personas que ejercen la prostitución son personas que no han tenido acceso a otra cosa. Son personas sin cultura, sin educación y que por la necesidad más imperiosa han accedido a ella. Y piden subsistencia económica porque el dinero puede ser que les lleve la falta de él a prostituirse por las necesidades más básicas. Termino con una frase de John Stuart Mill que dice, cito textualmente, el que se vende como esclavo vende su derecho a ser libre y ningún hombre es libre para dejar de ser libre. Muchas gracias. Ustedes, a lo largo de este debate, no han dejado hablar de delitos y de delitos. Pero nosotros les hemos dicho que somos los primeros que queremos acabar con esos delitos, que creemos que la mejor forma no es quedarse con los brazos cruzados. Ese contador seguirá contando, pero seguirá contando porque ustedes no quieren afrontar la realidad, porque no quieren afrontar lo que es una profesión y no quieren acabar con los delitos relacionados. Nosotros les hemos hablado en forma positiva. Hemos entrado a las características que hagan equiparable o no la prostitución. Ustedes en ningún momento nos han hablado de estas características, simplemente se han guiado por sus prejuicios morales. Características como que es una actividad económica, como que es la prestación de un servicio lícito, como que es una oferta lícita que responde a una demanda, a una necesidad social, en este caso sexual. Les hemos hablado de asociaciones, les hemos hablado de contratos verbales, les hemos hablado de un consentimiento, es decir, de personas que mayores de edad, con plenitud de capacidades, con toma de decisión libre, deciden ejercer un derecho. Miren, la realidad es que existe una profesión en la calle. Y la realidad es que, por desgracia, en muchos países no se afronta esta realidad. No se afronta por prejuicios morales, precisamente como nuestros compañeros. No se afronta por intereses individuales, por moral. Pero, señores, cuando hemos venido a hablar a este debate, hemos venido a hablar objetivamente, es decir, aparcando nuestros prejuicios en casa, viniendo a hablar de las características que hagan equiparable a la prostitución a las demás profesiones. Nosotros en ningún momento hemos pretendido decir que la prostitución infantil es una profesión, porque nos repugna esta idea de pensar que simplemente un delito es una profesión. ¿Ustedes creen que nosotros consideramos eso? Nosotros simplemente les hemos dicho que si hay personas que quieren ejercer libremente, con mayoría de edad, una profesión, no somos nadie para decirles que no lo hagan. Al revés, les hemos hablado de derechos. Derechos en nuestra Constitución, derechos en nuestra Declaración de Derechos del Hombre. Derechos que permitan a estas personas vivir como los demás profesionales, sin vivir tapándose, simplemente que le afrontemos la realidad, que les demos esos derechos que merecen. Por lo tanto, nosotros no acabaremos con ninguna frase célebre, acabaremos con una frase nuestra. Miren, señoras, señores, jueces, compañeros, no hemos venido aquí para solicitarle que dejen sus aspectos morales. No queremos cambiar sus valores. Simplemente queremos afrontar la realidad, respetar un derecho. El derecho a ejercer libremente una profesión, la prostitución. Muchas gracias. Una vez finalizado el debate, los jueces tienen que tomar una decisión acerca de qué equipo ha defendido mejor su postura. Ahora lo pensarán y pasarán todos sus votos al moderador del debate. Ahí al jurado tomando sus notas. Ellos tienen unos criterios que valorar. Y una vez tomada su decisión, darán los votos a Enrique Franco, que anunciará quién es el ganador de este debate y, por tanto, el campeón de la segunda edición de la Liga Nacional de Debate Universitario.
Se está efectuando el recuento de votos, vemos a ambos equipos muy nerviosos, esperando el veredicto del jurado, que parece que se va a anunciar ya. Así es, sale Enrique Franco al atril. Queridos componentes de los equipos, yo antes de proclamar los votos del jurado quisiera deciros una cosa. Habéis sido magníficos, los dos, y por lo tanto, una vez que se proclame el veredicto, creo que no os debéis sentir ni vencedores ni vencidos. Aquí hay que emitir un juicio, y el juicio es el que va a dar el resultado. Pero no hay ni primero ni segundo, ni campeón ni subcampeón. Hay dos grandes equipos que, por lo que yo he oído a los miembros del jurado, alguno ya tiene un puesto seguro, porque dicen que entre su dialéctica y su fotogenia habría que ficharle inmediatamente, a más de uno. Bien, el veredicto ha sido proclamado vencedor de este segundo debate de la Liga Nacional de Deporte Universitario, la Universidad Ramon Llull. Vemos la alegría de los ganadores, la Universidad Ramon Llull, un gran equipo que ha demostrado su nivel durante toda la competición. Yo creo que un aplauso a la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, un dignísimo rival, no solo en esta final, sino también en todas las fases anteriores. Bien, como todos ustedes saben, este segundo debate está siendo transmitido en directo por Quiero Televisión, y el directo, bueno, pues hay que respetar sus horarios. Entonces vamos a variar un poco el protocolo que teníamos, y antes de la entrega de premios quisiera que clausurara este debate don Enrique Cabero, coordinador general del Consorcio Salamanca 2000 y además sede e ilustre sede de este segundo debate. Don Enrique. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero en primer lugar felicitar a los ganadores y felicitar a los finalistas por este magnífico debate, así como a aquellos equipos, y perdonen que lo diga, puesto que la Universidad de Salamanca ha sido uno de ellos que han llegado a las semifinales, y a todos los participantes en general. Permítame también que destaque la labor de Unipublic consolidando esta figura, la Liga Nacional de Debate Universitario en España, y que lo haya hecho en Salamanca, y que lo haya hecho precisamente para promocionar, entre otros objetivos, la capital cultural europea de Salamanca, que será en el año 2002 y que sin duda estamos preparando con mucha ilusión y con mucho cariño. Salamanca es una ciudad conocida como ciudad universitaria, como ciudad patrimonio de la humanidad, como ciudad cosmopolita, como una ciudad con una efervescencia y creación culturales significativas, y que ha asumido un reto muy importante, por decisión de la Unión Europea, ser la capital de la cultura durante el año 2002. Y para ello hay un magnífico programa de inversiones donde se están incorporando nuevos edificios e infraestructuras culturales, nuevos teatros, edificios multiusos, centro de arte y asimismo una actividad cultural especial, extraordinaria, que sobresalga dentro de lo que ya es habitual en Salamanca. Para ello, el Consorcio Salamanca 2002, que está constituido por diversas administraciones, desde el Gobierno central, el regional, el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Salamanca y Caja Duero, está trabajando intensamente durante este año, y también se ha marcado como objetivo conseguir que Salamanca sea un destino de turismo cultural fundamental. Muchas gracias, por tanto, por todos estos esfuerzos que contribuyen a realzar ese papel que siempre ha tenido esta ciudad como foro de debate, como foro de encuentro, como foro para relanzar nuevas ideas, para debatir en un contexto universitario, cultural, ciudadano, aspectos tan importantes
como los que se han debatido en la fase previa, en la que tuvimos ocasión de escuchar magníficos oradores a propósito de la seguridad alimentaria en el ámbito de la Unión Europea, y ahora este magnífico debate en el que insisto que hay excelentes oradores, excelentes estudiantes y profesores que han estado trabajando estos temas también desde la investigación y preparando unos dosieres que van a servir de referencia de ahora en adelante para estudiar estas materias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Unipublic, muchas gracias al resto de los patrocinadores y a todos ustedes por estar presentes en esta magnífica final de la Liga Nacional de Debate Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Capitán del equipo de la Universidad de Córdoba, por favor. Don Ángel Martín Vizcaíno, director de Relaciones Institucionales de Quiero Televisión, va a hacer la entrega del cheque de 1 millón de pesetas para este equipo, yo no digo subcampeón, para este gran equipo de la Universidad de Córdoba. Capitán de la Universidad Ramón Llull, don Enrique Cabero, coordinador general del Consorcio Salamanca 2002, le va a entregar el cheque de 2 millones de pesetas para el equipo que ha sido votado, más votado. Bien, ahora me toca actuar a mí. Vamos a entregar al equipo Universidad de Córdoba las réplicas de los trofeos como segundo, perdonad que vuelvo a decir, que no me gusta decirlo, como segundo clasificado. Por favor, ¿os podéis acercar? Vemos a los equipos recogiendo no solamente el premio económico, que es importante, sino los trofeos. Llull, lo he dicho bien. Los componentes del equipo campeón de la Universidad Ramón Llull se acercan para recibir el trofeo que cada uno se va a llevar como regalo, como recuerdo de esta magnífica final. Y a continuación se les entregará el trofeo, que guardarán en custodia durante 1 año, ya que no lo consiguen en propiedad hasta que no ganan la Liga Nacional de Debate Universitario 2 años consecutivos o 3 alternos. Por tanto, el trofeo de campeón de la LNDU permanecerá en la Universidad Ramón Llull hasta que empiece la fase preliminar de la próxima edición. La empresa Philips hará entrega del premio consistente en 6 webcams para los segundos clasificados y 6 webcams para los ganadores. Hace la entrega don Agustín de los Frailes, director de marketing de Philips, y don Carlos Pérez, director de marketing de audio. Por favor, primero para el equipo Universidad de Córdoba. Esto ha sido todo. Buenas tardes. Nos despedimos desde el Teatro Bretón de la Universidad de Salamanca, donde hemos visto una magnífica final en la que el equipo de la Universidad Ramón Llull
se ha proclamado segundo campeón de la Liga Nacional de Debate Universitario. Les esperamos a todos en la próxima edición. Muchas gracias.